ya que hay alguien que tiene esa experiencia para hablar de este tema de la construcción y producción de saberes. Entonces, no hablar solo de las instituciones de educación superior, sino de ellas y otras eh, que están involucradas en esa función. Bueno, la cuestión sería empezar a comentar, les quiero presentar un panorama eh, general sobre, no me está dando la posibilidad de, a ver, ¿por qué no la puedo ver? No lo puedo ver. Ah, de proyectar. Sí, sí, está complicado el Zoom, che. Ahí compartir pantalla, ¿no se Sí, da? pero no me la muestra en la pantalla por más que esté. Ahí está, ahí está, ahí apareció. Bueno, em, eso, que les quería presentar un pantallazo, digamos, general en relación con las respuestas que dan las instituciones de educación superior a las demandas de los pueblos indígenas. Em, en América Latina primero y después en Argentina específicamente. Yo voy a hablar de IES, de instituciones de educación superior en general, digamos, y después específicamente voy a hablar de universidades. ¿Sí? Entonces, es importante que puedan saber que no solo, a ver, ya estamos avanzando en la década del 20, en la década del 20, entonces tomamos la última década y un poco más, en la que la educación superior ha sido interpelada por los colectivos u organizaciones indígenas de Latinoamérica por el tema de democratización del acceso, ¿no? Y las IES han venido dando distintas respuestas. Por ejemplo, para el caso de Brasil se habla de políticas de acción afirmativas que van a incluir un rango de medidas específicas compensatorias, significa, digamos, como justamente compensar aquello que el sistema educativo no pudo dar, y de inclusión étnica y racial en general. Tenemos el ejemplo específico de Brasil, donde se aplican políticas de acción afirmativa, sobre todo para el sistema universitario que tiene cupos de ingreso. ¿Por qué se dan los cupos en Brasil? Porque para ingresar a las universidades hay que rendir el famoso examen vestibular, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, digo, para pensar en casos semejantes, en una facultad de medicina acá en la región, que aquellos que pueden ingresar lo hacen porque tienen toda una preparación en instituciones más bien privadas, ¿no? Ingresar a una institución pública, a una facultad, a una carrera pública y estatal, pero que implica esta cuestión de una preparación previa y tener recursos para eso. Con lo cual, digamos, en Brasil lo que se hace es seguir planteando el examen vestibular, pero resguardar o definir un cupo o número de estudiantes indígenas y afrodescendientes que van a poder ingresar igual, eh, indistinto, digamos, del puntaje que tengan en el examen. Después están las iniciativas de base étnica, ¿no? Que se ajustan un poco más a lo que pasa en Argentina, porque lo que son es iniciativas justamente, ¿no? No son políticas de Estado. Pueden ser políticas más bien institucionales, programas que buscan atender a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas, en instituciones a las que llamaremos de tipo convencional, ya les voy a explicar por qué.
Estas IBs van a comprender un abanico de medidas distintas, es decir, acciones diversas. No es lo mismo la forma en que responde la UNE a la forma en que ha respondido la UNAM de Misiones o la UNAF de Formosa a las demandas de los pueblos indígenas. Y otra cuestión que caracteriza a las IBES tiene que ver con que hay diversos actores que están presentes. Está el Estado, los funcionarios de las universidades, pero también están presentes las comunidades y organizaciones indígenas y ONGs que pueden ser no indígenas, iglesias también. Para quienes estamos en el campo sabemos que todos estos actores están presentes siempre cuando se habla de pueblos indígenas. Yo había dicho IES convencionales, o sea, instituciones de educación convencionales. ¿Por qué las llamamos así? Porque son instituciones que no han sido diseñadas para responder a demandas y propuestas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es decir, las que existen en Argentina son IES convencionales, sobre todo las universidades. Pero en América Latina hay otro tipo de universidades. Están las universidades interculturales, que son instituciones de formación superior que están dirigidas no solo a poblaciones indígenas, o sea, se matriculan allí indígenas y no indígenas, ¿sí? Pero en cuyos principios fundacionales ocupa un lugar central el mantenimiento de un diálogo entre saberes indígenas y los saberes, digamos, digamos, los saberes llamados occidentales o hegemónicos en las universidades, ¿no? Se persigue generar egresados comprometidos con el respeto por la diferencia, que trabajen en la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales y ecológicas desde una perspectiva intercultural. Por ejemplo, en México existen universidades interculturales y allí, justamente tal como dice la definición, cursan indígenas y no indígenas y las carreras están orientadas específicamente a problemáticas regionales donde se asienta la universidad. Por ejemplo, el caso de la Universidad Veracruzana Intercultural, que ofrece una licenciatura en pluralismo jurídico, es decir, no es que se reciben de abogados solamente, sino que allí abordan las cuestiones referidas a los distintos sistemas de justicia, tanto, digamos, de lo que sería la sociedad nacional como de los pueblos indígenas. O hay una licenciatura en soberanía alimentaria que toma, digamos, todas las experiencias tanto de las carreras, digamos, de las ciencias agrarias, como de los movimientos ecologistas e indígenas en defensa digamos, de esto que, por ejemplo, mencionaba la compañera respecto a las semillas, a los saberes sobre las plantas, sobre cultivos, sobre alimentación. Y luego, eso, digamos, sería como un ejemplo de universidades interculturales. Digo, en México, también en Nicaragua, existen las universidades interculturales. Y luego están las universidades indígenas mismas, ¿no? Que se emplazan dentro o cerca de las comunidades y tienen como finalidad la formación de intelectuales indígenas. Su currículum se va a sostener en la interrelación entre los conocimientos acumulados por los pueblos originarios y por la sociedad mayoritaria, ¿sí? Lo que se va a valorar principalmente es la contribución que los egresados puedan realizar a las poblaciones locales y sus problemáticas más definidas como urgentes o estratégicas. Ahí podemos mencionar el caso de las universidades indígenas de Bolivia, que fueron creadas a partir de la llegada, digamos, del MAS, del movimiento al socialismo, al gobierno nacional. Bien, eso pasa en América Latina. Entonces tenemos tres tipos de instituciones que responden a las demandas de los pueblos indígenas: las convencionales, las interculturales y las indígenas. ¿Qué pasa en Argentina específicamente? Tenemos que decir
que en Argentina, digamos, en el concierto de países de Latinoamérica, bueno, también hay otros países, pero están en nuestra misma situación, pero comparado con Brasil, donde además el porcentaje de población indígena es menor, comparado con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con Colombia, con Nicaragua, con México, Argentina eh, ha respondido de una manera muy tibia, para decirlo, en relación a esta demanda, ¿no? Y lo que encontramos es más bien proyectos institucionales o proyectos de políticas educativas provinciales y no una política nacional estatal en relación con la educación superior y los pueblos indígenas. Hay dos textos que yo consulté de dos amigos, personas con las que suelo trabajar, que son uno es Macarena Sola y otro es Álvaro Guaymás, que plantean que vamos a encontrar propuestas de formación docentes en instituciones de educación superior. Aquí yo me referiría específicamente a lo que sería la educación superior no universitaria. Chaco es una provincia que se caracteriza o que va, digamos, como, no sé si queda bien decirlo a la delantera, pero se destaca de las otras provincias en lo que es formación docente indígena. Nosotros acá en la provincia de Chaco contamos con uno y varios institutos, pero hay uno que ya tiene 30 años de formación de docentes indígenas, casi 30 años, 30, más de 30. Luego, bueno, también hay en otras provincias como Salta, como Formosa. Creo que en Misiones se dio la formación de auxiliares docentes aborígenes, pero no sé si tiene continuidad esa propuesta. Después hay universidades con IBES, es decir, universidades con iniciativas de base étnica, que, entre las que podemos mencionar a la UNE, y después vamos a hablar un poco más de las demás, es decir, que responden a través de programas o proyectos institucionales. También en Argentina hay proyectos de ley para la creación de universidades interculturales, ¿no? La Universidad Nacional de los Pueblos Indígenas, intercultural, la Universidad Intercultural y Bilingüe de los Pueblos Originarios. Son proyectos de ley que no llegaron a ser aprobados, pero sí fueron tratados tanto por diputados como en el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el que aprueba, digamos, o no, la creación de universidades. También quería comentarles que actualmente soy parte de un grupo que busca producir modificaciones a la Ley de Educación Superior de Argentina en relación con los pueblos indígenas, porque la educación superior fue definida como un derecho humano, individual y colectivo, pero la forma eh, en que ha sido así declarado esto en relación con los pueblos indígenas y afrodescendientes, en nuestra ley de educación superior no asegura el cumplimiento de ese derecho. Tal vez después les puedo ampliar un poquito más sobre esto, pero eh, venimos presentando a diputados las propuestas de modificación. Y luego hay en Argentina iniciativas desde organizaciones y movimientos sociales que no buscan un reconocimiento de grado oficial, es decir, no buscan ser una institución educativa de educación superior con reconocimiento oficial, pero sí desarrollar actividades. De ahí es que existe la Universidad Mapuche Intercultural. Conozco actividades de colegas de la Universidad Nacional de Río Negro que articulan con esta propuesta, ¿no? Cómo la universidad se vincula con esta otra organización. Bien. Bueno, acá sí viene la cuestión de lo legislativo o las normas que ya han sido aprobadas. Es muy importante tener en cuenta
que hay un avance que se da a partir de la aprobación de la Ley de Educación Nacional 26.206 en 2006, porque en esa ley se define la modalidad bilingüe intercultural como una de las modalidades educativas del sistema educativo. Repito lo de educativo porque también es transversal a todos los niveles, es decir, no es solo para indígenas, sino para el conjunto, ¿no? Es una modalidad que implica tanto desde el nivel inicial hasta el superior, pero el superior no universitario. ¿Por qué? Porque la Ley de Educación Nacional solo aplica a estos niveles, al inicial, primario, secundario y superior no universitario, no a la universidad. Y ahí es donde estamos, digamos, como teniendo un desfasaje, porque el derecho a la educación bilingüe intercultural lo tienen los pueblos indígenas definidos en esta ley, pero no está aprobada, no está aprobado en lo que sería la ley de educación superior que sí rige para las universidades. ¿Se entiende? Cualquier cosa me preguntan, por favor. Volviendo entonces a la Ley de Educación Nacional, aquí el Estado además se compromete a financiar las escuelas con matrícula indígena, a crear nuevas. Los pueblos indígenas son corresponsables de las acciones educativas, en conjunto con los estados. Chaco es una provincia que ha avanzado bastante en la implementación de este aspecto. Tal es así que las escuelas, digamos, son de gestión indígena, algunas, no todas, pero donde hay matrícula indígena hay algunas comunidades en las cuales se crea un consejo, ¿no?, que es corresponsable y está a cargo de la gestión de la escuela. También participan las confesiones religiosas, organizaciones de la sociedad y las familias en esta definición de responsabilidad. Pero como les decía, la ley de educación superior, la 24.521, yo ya había, no, fue aprobada, fíjense, hace más de 25 años. Ya estaríamos hablando de casi 27 años. A esta ley es que nosotros proponemos modificar. Había una propuesta de cambiarla, de redactar una nueva y aprobarla. Pero van pasando los años y esto no pasa. Entonces, lo que nosotros proponemos, un grupo, digamos, de gente que estamos en el tema, es producir modificaciones. Bueno, pero el texto original en su artículo 2 definió que al Estado le cabe la responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público, esta es responsabilidad del Estado, la educación superior, al tiempo que reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requerida. Fíjense que garantiza el derecho, la educación superior no es obligatoria en nuestro país, ¿no? Bueno, en 2015 se dan modificaciones a la ley de educación superior en la que se le asigna responsabilidad al Estado de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la graduación, que es un tema, digamos, porque nuestro sistema de educación superior, al definirse como eh, público y de acceso casi restricto, digamos, es como que con esa definición se cree que ya está asegurada el cumplimiento de la igualdad, y acá lo que se está planteando es, bueno, a ver, no solo el acceso, sino la permanencia y la graduación, porque sabemos, y no sé si ya lo trabajaron en otros seminarios, que al nivel superior ingresa mucha población, pero hay fuertes o altos índices de deserción. Entonces, hay que mirar qué pasa en el proceso, no solo en el ingreso, digamos. Y esta modificación lo que hace es responsabilizar al Estado por todo el proceso.
Y además, dice, es necesario promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales. Y allí queda la modificación, es un paso importante, además es una adecuación a una definición, una declaración que se dio en 2008 en lo que sería la Conferencia Regional de Educación Superior. Cuando digo regional, digo es una conferencia que se realiza entre todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces ahí participan autoridades de las instituciones de educación superior y todas las personas, digamos, que estamos vinculadas a la educación superior, también organizaciones de la sociedad civil. La conferencia, que se llama CRES, Conferencia Regional de Educación Superior, ya en 2008 definió la educación superior como un derecho individual y colectivo. Un derecho humano, perdón, un derecho humano, individual y colectivo. Es muy importante esta definición porque, a ver, en Europa no está definida así. Es decir, solamente en América Latina fue definida como un derecho humano y eso habilita a que pensemos en los mecanismos de exclusión y cómo trabajar y generar políticas, estrategias, iniciativas para que se cumpla el ejercicio de este derecho, ¿no? Bueno, esa definición que se da en 2008 se ratifica en la próxima CRES que se realizó en 2018 en Argentina, bueno, justo en conmemoración, coincidió con la conmemoración de los 100 años de la reforma universitaria, y que fue una declaración muy importante. Ahora, este año se va a hacer, voy a tal vez meter la pata, pero sería como la Conferencia Mundial de Educación Superior, a donde van a ir que participaron con las declaraciones de las regionales, ¿no? Bien. Entonces, en términos normativos, la normativa que remite a la LES está atrasada. Como les decía, nosotros lo que estamos trabajando es por modificaciones que aseguren realmente que los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan hacer uso de este derecho, que se creen políticas estatales, digamos, de cobertura nacional para que se pueda apoyar con recursos económicos y pedagógicos a los estudiantes indígenas y toda una serie de modificaciones interesantes y que comprometen, ¿no? Porque hasta el momento no se pudo, digamos, son muy pocos los logros que se tienen o los avances que se dan en tanto referidos a esta población dentro de la educación superior. Bien, fíjense que también estamos bastante atrasados en términos estadísticos, que es algo que yo planteé en el programa, ¿no? Cómo no vamos, nos va a costar mucho pensar en políticas educativas si no contamos con los datos estadísticos. Los datos estadísticos sirven para realizar este tipo de planificaciones. No quiero decir que es el único dato que sirva, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les estoy por hablar de los datos de la encuesta complementaria de pueblos indígenas de 2004. Quiere decir que estamos hablando de datos de casi hace 20 años. Y los datos del censo de 2011 no incluían este tipo de lecturas. Bien. Pero en 2004, ¿sí? La población indígena argentina de 20 a 29 años, solamente el 15% asistía al nivel superior, tanto universitario como no universitario. Asistir no significa, sabemos nosotros, no significa permanecer y egresar. Entonces tenemos un 15% cuando la población total del mismo grupo etario va a presentar un 46% de asistencia. Hay una brecha de más de 30 puntos ahí. Hay que leer otras
estadísticas también, los altos índices de abandono en el nivel medio. Esto aparece en 2004, pero queremos decirle que al igual que la población en general, la pandemia hizo estragos en el nivel medio de escuelas con matrícula indígena. Bueno, después está el tema de la sobredad, la repitencia en el nivel primario, en el nivel secundario. También ese dato del 15% no nos termina de decir todo, porque hay diferencias entre urbanización y nivel de escolaridad, ¿sí? Hay pueblos como el pueblo mapuche que han migrado a ciudades, ¿sí? Y este pueblo va a tener mayores niveles de escolaridad. En comparación, por ejemplo, con el pueblo Abá Guaraní de Salta y de Jujuy, donde la educación superior incompleta es del 4,2 y los mapuches urbanos tienen un 13,77. Quiere decir que a mayor urbanización, digamos, del grupo, mayor acceso a la educación superior. Cuestión un poco, digamos, grave y compleja sobre la que habría que trabajar también. Bien, yo quería compartirles, no sé si se puede agrandar esto, pero este mapa lo que muestra es dónde están ubicados los 34 pueblos indígenas que hay en Argentina, que han sido reconocidos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Lo interesante, fíjense, acá estamos en el NEA, bueno, está la población guaraní, la población com, la población, los guaraní de Corrientes, ¿sí? A los guaraníes de Misiones, los guaraníes de Corrientes, que se ubican ahí cerca de los esteros del Liberá, la población Huichí en Chaco, no estoy viendo los Mocoy, no, así Mocoy están morados, y también hay población vilela, poquita, pero hay, bueno, digo Chaco, Misiones, Corrientes, ya que somos los que estamos acá en clases. Fíjense, entonces tenemos población indígena en todo el país, en todas las provincias. Y, digamos, lenguas y lenguas indígenas, ¿no? En nuestra zona está el guaraní correntino boyano, el guaraní paraguayo yopará, el enviá, el huichí, el toba, el ocom, el mocoví, el pilagá, ¿sí? Y también en algunas zonas de Chaco, sobre todo en el noroeste, puede haber presencia de quichua hablantes, ¿sí? Por influencia de Santiago del Estero. Bien. Ante ese panorama, ¿cuántas universidades en Argentina tienen IBES, iniciativas de base de beca? Aproximadamente unas 15 universidades, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional del Litoral, la UNE, la de Rosario, la de General Sarmiento, la de San Juan Bosco de Patagonia, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la de San Juan, la de Cuyo, la de San Luis, la UNAM en algún momento, la UNAF. Tienen alguna iniciativa que atienda las demandas. Y esto no necesariamente refiere a programas que atiendan el ingreso que apoyen, ¿no? El ingreso a la permanencia y el egreso de los estudiantes indígenas. Por ejemplo, para hablar, UNAM, la Universidad Nacional de Misiones, tuvo en algún momento un programa y después dejó de funcionar. Hace poco estuve indagando acerca de un programa que había sido como anunciado bastante en los medios de la Universidad Nacional de San Luis y ahora ya no funciona más. Es decir, no hay continuidad en algunos.
En la Universidad Nacional de Rosario, en la UNE, nuestra UNE, digamos, en la Universidad Nacional de Salta, a esa sí yo podría decir, porque tengo, digamos, contactos, conozco a la gente que está a cargo, que tienen, que han continuado apoyando el ingreso de los estudiantes indígenas. El caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de General Sarmiento es un caso en el cual se ha creado un centro cultural donde personas que se reconocen como indígenas participan realizando actividades culturales. Pero eso no trajo como consecuencia algún tipo de programa o de iniciativa que apoye el ingreso. Es decir, se aborda solo la cuestión como cultural de las poblaciones indígenas que viven cerca de la universidad, ¿no? Entonces, haciendo como una comparación, tenemos 15 iniciativas de base étnica sobre un total de 55 universidades nacionales estatales, ¿sí? Y la totalidad de las provincias del país, de las 23, con población indígena. ¿Mm? Digo, a esto me refiero cuando digo Argentina, en el concierto de países de Latinoamérica, viene muy atrasada en relación a responder a las demandas de los pueblos indígenas. Una de las explicaciones generales remite a esta idea muy instalada en nuestro país de que nosotros, digamos, descendemos de los barcos que vinieron del este, de Europa, por el Atlántico. Esa idea de que no existen indígenas en la Argentina o que existieron en algún momento y que los que viven ahora son descendientes. Esto no es real, pero es una representación que está instalada y que comparten sobre todo, no solo la sociedad en general, sino también eh, los funcionarios que tienen que tomar decisiones, ¿no? Así que, bueno, en términos de mirada hacia adentro del sistema universitario, por ejemplo, no existe ninguna red ni organización interinstitucional, sin embargo, sí existen redes que refieren a a la discapacidad y a la igualdad de género. Yo particularmente represento, digamos, a la UNE en una red interinstitucional de derechos humanos en el CIN y allí tenemos como una comisión los que trabajamos temas vinculados a pueblos indígenas en general. Así que bueno, no es un tema que esté instalado tampoco en el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Cómo voy con el tiempo? Retraso un poquito. Entonces, em, también un poco mirar qué pasa en las provincias, porque, por ejemplo, la UNE es una universidad regional que comprende tanto a Chaco como a Corrientes, la UNAM es una universidad, digamos, que refiere a la universidad, a la provincia de Misiones, ¿no? La situación de la educación escolar indígena en las provincias es heterogénea, ¿sí? Los desarrollos son diferentes y por lo tanto la educación superior también lo va a hacer. Por eso decía, Chaco tiene como una tradición en la que hay un avance, por lo menos en términos normativos, pero también de su sistema educativo provincial, de desarrollo de la modalidad bilingüe intercultural. Y eso genera una presión que tal vez en otras provincias donde no se dan estos desarrollos, eh, la vinculación con las instituciones de educación superior y con la universidad específicamente son distintas. Entonces, lo que yo planteo es que el cumplimiento de los derechos expresados en los marcos normativos vigentes, las respuestas del Estado a las demandas de los pueblos indígenas por educación superior están determinadas por la historia de relación que tanto el Estado nacional como los estados provinciales y las universidades, que ustedes recuerden que son instituciones autónomas, ¿no? Se dan su propio gobierno, lo que le da una característica que está interesante como para analizar, ¿no? Que puede mantenerla como retraída de la región a la que pertenece, o también, y también le permite tomar decisiones
que digamos que sin depender tanto de lo que sería la política del Estado Nacional. ¿Mm? Y entonces tiene como esa doble posibilidad de lectura la cuestión de la autonomía. Pero las respuestas tienen que ver con esa historia de relación que los pueblos indígenas están teniendo con el Estado Nacional, con los estados provinciales, con las universidades, ¿no? Bien. Ahora la idea sería como también mirar qué pasa, porque yo les decía, voy a hablar de universidades. Las instituciones de educación superior no universitaria se rigen por la ley de educación nacional, pero las universidades no. Y además las universidades tenemos, como les decía, autonomía institucional, autonomía también para darnos nuestro propio gobierno. Tenemos autarquía económica y financiera. Tenemos un régimen, o sea, se caracteriza por un régimen de acceso con bajo nivel de selectividad, que era lo que les decía, es decir, como esta idea de que como hay bajos niveles de selectividad, inclusive algunos hablan de ingreso irrestricto, cosa que no es tal, no es un 100%, se entiende que hay, digamos que la educación, que la universidad es para todos. Y se suma a esto el financiamiento mayoritariamente estatal que hace que la educación universitaria en Argentina sea gratuita. Estas características las van a poder ustedes también leer un poco en los textos que nosotros les invitamos a compartir, como para ver cómo tensionan, ¿no? Porque, como les decía, una universidad puede decidir tener una política institucional que responda a las demandas indígenas porque tiene la capacidad a través de su autonomía. Pero a la vez, digo por experiencia y comentándoles brevemente, puede retraerse y poner como respuesta a la cuestión de la autonomía, es decir, una respuesta algo así como, ¿por qué los indígenas no pueden decirnos lo que tenemos que hacer porque nosotros somos autónomos? Entonces, hay un doble filo ahí que es un tema muy interesante para pensar. A mí me interesa mucho, sobre todo porque estoy comprometida con un proceso de participación de las comunidades indígenas dentro de lo que sería la gestión de un programa eh, destinado a ellos, ¿no? Es algo eh, que también viene a cumplir con un derecho que es el derecho a la participación. Y ahí es interesante también, voy a hacer como un paréntesis, ahí es interesante también en pensar cómo los otros colectivos tienen derecho a la participación, las personas con discapacidad. Iba a mencionar justamente eso, tengo una experiencia cercana con personas sordas, por ejemplo, y les pasa lo mismo y no pueden acceder a gestionar ellos sus cursos y sus carreras de intérprete, siempre tiene que estar mediado, ¿no? Bien, bueno, eso justamente, es decir, estos programas o iniciativas que también aplican para el tema de discapacidad, nomás que estamos hablando de colectivos distintos, tienen que cumplir también con el derecho a la participación, con el derecho a pensar que estos son actores políticos eh, que vienen a interpelar a las instituciones educativas superiores respecto a cómo se toman las decisiones. En esto, comentarles, bueno, justamente que la UNE tiene en el programa Pueblos Indígenas una comisión asesora que está compuesta por referentes de los 3 pueblos indígenas reconocidos en Chaco. Esta comisión participa de las decisiones que se toman, si bien tiene el carácter de asesora, tiene bastante injerencia en las decisiones que se toman en el programa Pueblos Indígenas. Pero que este tipo de consejos o comisiones pueden existir también en las iniciativas que hay en relación con estos otros colectivos. ¿Sí? Y de hecho en otros países del mundo esto existe y los movimientos interpelan mucho o las organizaciones, perdón, interpelan mucho a que esto se cumpla.
a lo que sería el protagonismo de los sujetos hacia los cuales van destinadas estas políticas, ¿no? Muy importante pensar en eso, porque es como que no lo sumamos. También quería decirles que se me olvidó el dato, que en el programa, en esa comisión asesora, está integrada también por estudiantes indígenas, no solo por referentes de las organizaciones indígenas. Entonces se va como ampliando. Las instituciones de educación superior no universitaria también poseen consejos y pueden, digamos, habilitar a la cuestión del derecho a la participación. Así que bueno, esas son las características de nuestras instituciones que tenemos que saber o poder aprovechar para que se puedan, digamos, para que se amplíen los derechos. No es solo el derecho a la educación superior, sino también, estoy diciendo, el derecho a la participación, el derecho a la educación intercultural, es decir, cómo pueden ser como puertas que nos permitan ampliar en términos de derechos también, ¿no? Así que bueno, siguiendo un poquito, ahora como para ir cerrando la clase, plantearles esta cuestión de poder mirar a nuestras instituciones como productoras de conocimiento y formadoras, no solo de profesionales, sino también de ciudadanos, ¿no? Es decir, las instituciones de educación superior formamos a profesionales, pero también formamos a investigadores y formamos para la ciudadanía. Esto es algo que hay que siempre tener en cuenta como las funciones que son propias de este tipo de instituciones. Pero aquí está la posibilidad de promover lo que sería la colaboración intercultural. Me parece que el ejemplo de Belén está bueno para pensarlo, digamos, traerlo aquí a la universidad, aunque se haya dado en el INTA, ¿no? Pensar en la colaboración intercultural entendida como aquella que permita establecer diálogos y relaciones interculturales de valoración y colaboración mutua, que sean de doble vía, es decir, entre lo que podemos ofrecer nosotros y lo que pueden ofrecer e intercambiar los pueblos indígenas. Pero que estos diálogos y formas de colaboración sean honestos y respetuosos, o sea, estén planteados desde ahí. Eh, que sean de interés recíproco, no solo de una parte, y que además partan de reconocer que hay diversidad de contextos y de prácticas intelectuales, de saberes, de modos, no incluía acá para no hacerlo tan larga, de modos de producción de conocimiento, de modos de aprendizaje de esos conocimientos. Me parece súper interesante este tema de las semillas o de los ciclos de cultivo, ¿no? Cómo las comunidades indígenas piensan estas cuestiones no como algo solo productivo, sino como parte de su cosmovisión, de su relación con la tierra, ¿no? Con relación con el agua, con el aire, es decir, hay como perspectivas más integrales que son distintas a las nuestras, que son perspectivas más como compartimentalizadas, no sé si me va a salir bien la palabra, pero eh, digamos, recortadas por las disciplinas. Nosotros nos formamos a través. Especializadas, nos hemos especializado tanto que perdimos el sistémico. Exactamente, nos formamos así como en cuadraditos, digamos, ¿no? Yo soy especialista yo sé sobre clima, yo sé sobre agua, yo sé sobre riego. eh, y sin embargo, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, estos conocimientos o saberes, digo, los tienen más integrados a sus cosmovisiones, e incluyen, por ejemplo, las cuestiones espirituales, ¿no? E incluyen ese aprendizaje que está vinculado al lugar. Yo les quiero comentar así como anécdota, hay una mujer wichí que se recibió de médica, pero que se recibió de médica en una universidad cubana. Fíjense, ¿no? Los resultados de nuestras políticas de exclusión, que un indígena, una joven o un joven indígena difícilmente podría pensar en otro tiempo, tal vez en este tiempo ya sí, pero
en estudiar medicina en nuestras universidades. Tuvo que recibir una beca digamos, del gobierno cubano para poder hacerlo. Entonces ella decía, bueno, yo me estoy reconectando con mi cultura, pero es alguien que vive en Buenos Aires porque tuvo que emigrar. Entonces con mi cultura, con los saberes que tienen, digamos, que vienen del ser wichí, pero no es que yo puedo hacer, digamos, como tener prácticas eh, en el hospital público en el que trabajo, porque eso tiene que hacerse en el territorio, en el lugar donde están los árboles, los ríos, las personas, digamos, en lo que sería el medio ambiente propio de los huichinos que se puede traspolar. Entonces, todas estas cuestiones tienen que tenerse en cuenta a la hora de pensar en experiencias de colaboración intercultural, no solo en términos de producción de conocimiento o de intercambio de conocimiento, sino también en las instancias de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Como una palabra en las lenguas indígenas tienen todo un sentido que si uno lo escolariza, por ahí se pierde, ¿no? O como hay saberes que se definen que no necesariamente se pueden transmitir en la escuela porque remiten al ámbito de lo privado, de lo espiritual, es decir, hay que tener un montón de cuestiones de cuidados cuando se propone la colaboración intercultural. Y a la vez, digamos, esta idea de no ser ingenuos en relación con que, bueno, nos juntamos y vemos esta idea de compartir saberes, porque las relaciones son asimétricas y son conflictivas, han venido siendo asimétricas y conflictivas. Hay mucho de silencio, de no decir. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero en el Chaco se está llevando a cabo un juicio por una masacre que se hizo contra los indígenas, que se llama la masacre de Napalpí. Y lo que se escucha mucho en el juicio de los indígenas que hablan es, después de la masacre, nosotros decidimos no hablar más la lengua Com y la lengua Mocoy, ¿no? Porque eran Com y Mocoy los que vivían en Napalpí. Entonces, ¿cómo esa historia de silencios no es algo que es gratuito, sino que hay mucho dolor en el transcurso, hay mucho dolor en las personas mismas, ¿no? Hacer un proceso de recuperación de las lenguas, o cuando dicen, estos no son indígenas y no hablan en su lengua. Sí, pero no hablan en su lengua, ¿por qué? Porque en la escuela, porque en la sociedad le hemos dicho que las lenguas indígenas no sirven para poder integrarse a la sociedad. Entonces, eh, todos estos procesos están implicados en esas experiencias que nosotros podamos plantear de colaboración intercultural. Es importante entonces esta mirada que nos plantea María Laura Díez, donde dice que en cada proyecto intercultural hay que considerar el lugar, ¿no? Dice, remite a procesos y prácticas situadas sociohistóricamente, es decir, en qué lugar, en qué sociedad, con qué historia, ¿no? Porque esos procesos configuran y se configuran en un campo de disputa si nosotros pensamos en la institución, ¿no? No todos los actores de una institución van a tener el mismo proyecto. Y ahí es importante tener en cuenta eso, es decir, hay quienes, por ejemplo, van a decir, bueno, sí, a ver, a los indígenas los vamos a incluir en las instituciones educativas superiores porque son pobres y porque tenemos que superar las desigualdades cuyo origen sea, digamos, lo social o de clase. Y entonces va más, digamos, la cuestión del trabajo con pueblos indígenas va más por el lado de lo social. O podría ser, bueno, incluimos a los indígenas, pero como los que pertenecen a grupos que tienen otra cultura, entonces a ver, bueno, que participen con sus cantos, con sus expresiones de danza, y se los ubica entonces como se los exotiza y solamente
aparece, digamos, esta cuestión vinculada a lo cultural. Ahora, cuando los indígenas hablan de estos procesos de genocidio, eh, digamos, de anulación o negación de sus propias culturas por parte de las instituciones del Estado, de la sociedad en general, ahí ya no nos gusta tanto. Entonces, bueno, poder ver esta diversidad de intereses que se dan en los proyectos interculturales, ¿no? Que implica problematizar, problematizar. Por eso se habla, por ejemplo, de la interculturalidad crítica, la que asume estas diferencias sociohistóricas que se han ido configurando y que nos dan como resultado estas relaciones que se pueden cambiar, pero para eso hay que pensar en esto que decíamos hoy, que los indígenas tienen que tener derecho a la participación en las iniciativas que se lleven a cabo, digamos, para ellos, pero no es solo para ellos, sino con ellos, ¿no? Con su presencia. Bueno, entonces está la idea esta de la colaboración. ¿Perdón? ¿Puedo agregar algo, Laura, Sí, en sí. relación a eso? Que también me parece como para complejizar, que también otra cuestión ahí para complejizar es la relación, o sea, que la universidad no deja de ser un agente estatal que tiene también una historia de relaciones con los pueblos indígenas y que también se da esa doble exigencia, porque, o sea, como que venimos con una historia de negación, de estigmatización de la cultura, de la lengua y demás, y cuando el Estado comienza a revertir esa posición y reconocer ciertos derechos, hay como también una exigencia de reconocimiento, pero en base a ciertas pautas, como el manejo de la lengua, la vida comunitaria, ciertas pautas que el mismo Estado generó que las poblaciones indígenas no vivieran de esa forma, o sea, que hicieran un camino de sí, de negación, o ocultamiento, de adaptación a la cultura mayoritaria, y es el mismo agente el que les está demandando, bueno, ahora tienen que volver a mostrar que sí lo son, digamos, como que es muy maquiavélico, si se quiere la relación entre las exigencias que se plantean ahora por parte del Estado para reconocer que una persona es indígena, digamos, para Sí, eso y como marco de esas relaciones. también hay otra cuestión que, digamos, otra historia con la que cargan las universidades y las otras instituciones de producción de conocimiento que tienen que ver con usar a los indígenas como informantes y nunca como Ah, autores de los conocimientos. Entonces, bueno, algo que pueda decir un indígena o una indígena se verá si puede ser parte de conocimientos científicos en tanto y en cuanto sea corroborado por un autor no indígena, por un antropólogo, por un sí. etnolingüista, es decir, se pone también en duda la autenticidad de la identidad étnica y de los conocimientos porque solamente un no indígena académico puede validar ese conocimiento. De allí que las comunidades indígenas en la actualidad tienen mucha resistencia a el trabajo, digamos, de antropólogos, de lingüistas o de investigadores en general, porque también, digamos, como una apropiación de los conocimientos, un poco lo que comentaba Belén, cómo generar esa confianza, porque hay una tradición, digamos, que está basada en eso, en tomar los conocimientos indígenas y hacer como carreras universitarias muy exitosas y sin, digamos, que ni siquiera, digamos, quien haya colaborado tenga un reconocimiento como autor, como coautor, se ponga en cuestión lo que se escribe, los indígenas puedan analizar lo que se escribe sobre ellos. Sí, hay toda una historia y otra un poco más de unos 100 años donde también la ciencia lo que hacía era estudiar a los indígenas para demostrar desde una perspectiva evolucionista que eran inferiores a los blancos y ese conocimiento se usaba para justificar su explotación.
para también exhibirlos en museos como muestra, digamos, de ese proceso evolucionista de la raza humana, como expresión del pasado, etcétera, etcétera. Es decir, hay una relación un poco conflictiva con la universidad y con las instituciones que generan conocimiento, con lo cual eso que está puede llegar a dificultar las buenas intenciones que alguien en la actualidad tenga, pero que es importante conocerlas para plantear relaciones más horizontales, más de coautoría, de cohacer, de producir conocimientos que remitan a temas que a ellos les interesan, que a ellos les preocupan y no solo al investigador o la investigadora no indígena. Es decir, una serie de cuestiones y planteamientos bien importantes sobre los que hay que conocer, digamos, como para cambiar las cosas, si uno quiere cambiar. Así que bueno. Bueno, en relación con eso hay una propuesta, yo no les puse dentro de la bibliografía, pero si están interesados podemos compartirles, si están interesadas, perdón, podemos compartirles de Bonaventura de Sousa Santos, que supongo que ya lo habrán leído en otros seminarios de esta especialización, que ubica, digamos, a estas posibilidades de diálogo en una propuesta que sería la ecología de saberes, ¿no? Y que a mí me parece bastante interesante en términos de cómo piensa, digamos, los problemas que las sociedades actuales tienen y dónde ubica a la ciencia, ¿no? Esta ecología de saberes es una propuesta, trata la búsqueda por aprender, sobre la búsqueda, digamos, por aprender de otros saberes sin olvidar los propios, sean los propios los de la academia, ¿no? Promover la interdependencia entre los conocimientos científicos y los calificados como no científicos, indígenas, populares, locales, legos, hay una serie de denominaciones que le ha dado la academia, ¿no? Esta propuesta asume el carácter incompleto de los conocimientos, desde los dos lugares, pero dice, no solo porque la ciencia no ha logrado responder a todas las incógnitas y problemáticas del mundo, pensemos en la pandemia, ¿no? Pensemos en cómo la pandemia también nos dio cuenta del estado en que se encuentra nuestro ambiente y cómo las comunidades, los pueblos indígenas ya desde sus orígenes vienen planteando una relación más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Esto es algo que la ciencia lo olvidó en el camino. Entonces, dice, no ha podido responder a todas las incógnitas y problemáticas del mundo, o podemos decir que ha generado nuevos problemas, ¿no? Sino también porque en el proceso de expropiación de recursos y silenciamientos de los indígenas, que es lo que venimos diciendo, ha olvidado o dejado en desuso saberes antes eficaces, saberes que le permitían resolver problemas a los indígenas. No serán saberes científicos, pero se resolvían problemas. En otros casos, también muy importantes, nuevas necesidades de conocimiento que surgen de los problemas que se generan a partir del contacto con los no indígenas. Por ejemplo, el padecimiento de nuevas enfermedades. Entonces, aquí, digo, es muy interesante esta definición de la propuesta de ecología de saberes. Asumir el carácter incompleto de los conocimientos científicos, que la ciencia no ha podido dar respuesta o ha generado nuevos problemas, escuchar un poco más a las comunidades indígenas, también asumir que hay saberes que las comunidades indígenas tenían y que les fueron silenciados, negados, prohibidos, ¿no? Y también tomar en cuenta estos nuevos problemas que surgen
para los cuales las comunidades indígenas no tienen respuesta, es decir, las culturas indígenas no tienen respuesta a enfermedades como el cáncer, como por ejemplo en Chaco, muchos padecen de diabetes o problemas renales que están vinculados a la vida más sedentaria. Ustedes piensen que tanto guaraníes como Con, como Mocoy, como Wichí eran cazadores-recolectores y ahora han sido sedentarizados, no pueden acceder al monte porque ya no disponen del monte para recolectar esa alimentación que los mantenía sanos, o que bueno, tenían otras enfermedades que tenían también conocimientos para curar, otra idea de lo que era la enfermedad y la muerte, pero que entonces surgen nuevas enfermedades sobre las cuales esos saberes de las culturas no tienen respuesta y entonces sí tiene que aparecer la ciencia occidental ofreciendo respuestas. A eso remite esta idea de ecología de saberes, que ni un grupo ni el otro tienen la respuesta para todos, pero en comunión, en diálogo, se pueden dar intercambios muy interesantes. Así que bueno, si les interesa esta propuesta de Sousa, como para empezar a pensar, porque si no es como que pensamos como muy polarizados y en este momento ya no podemos hablar de pueblos indígenas que viven totalmente aislados de la influencia de las llamadas sociedades modernas, del capitalismo, etcétera, y a la vez, digamos, el conocimiento científico no tiene respuesta para todo eso. Eso es un poco la idea de mi clase, no sé si quieren preguntarme algo más, si quieren que les expliquemos un poco qué es lo que hay que hacer a partir de acá. Sí, en realidad para mí es como empezar a pensar más puntualmente en esto, porque mi experiencia, como decía, había sido muy poca, sí con otras minorías, pero no en este caso con indígenas. Y bueno, y pensar en esto, sí, cuando comentabas esto de ecología de saberes, lo habíamos tomado en un curso sobre ruralidad, y lo que nos pasa a nosotros, a los ingenieros agrónomos, o a los académicos en general, es que siempre el otro está mirando hacia abajo, ¿no? Y tiene menos conocimiento y menos derechos. Y nos pasa mucho en los sistemas rurales, con los saberes rurales de los productores, por ejemplo. Y recuerdo esto que mencionabas de ir a un campo o a una experiencia, medir, tomar los datos, me los llevo y son míos, y yo publico y el productor que estaba ahí. No se da esta reciprocidad de llevar, mira, esto es lo que encontré, este es el resultado, ¿qué te parece esto que pasó? No es que no se da muy poco en realidad. Y creo que tiene que ver con esta falta de ver la interculturalidad, la diversidad de culturas como algo propio, que yo también soy extraño al otro, así como el otro se extraño a mí, que eso es lo que me hace reflexionar este seminario en particular. Bien, supuestamente le escribí a Natalia, pero le escribí a Yamila, porque tenía el mensaje directo. Bueno, sí, a mí me parece que tu profesión es una bien interesante como para problematizar estas relaciones, ¿no? No solo de lo que tiene que ver con pueblos indígenas, sino también con saberes de campesinos, de los llamados pequeños productores que están... Claro, yo tuve la posibilidad de asistir a este curso sobre ruralidad y sustentabilidad, valores rurales y sustentabilidad. De eso trataba el curso porque mi área de investigación es sobre la sustentabilidad productiva y fue en Colombia. Entonces, de ahí en adelante, desde pisar Colombia y ver cómo trabajaban allá, fue todo una gran experiencia de interculturalidad, cómo ellos valoran la cultura indígena, los saberes experienciales, cómo los transmiten, cómo trabajaban
En ese momento yo era becaria de posgrado estudiando mi maestría en la UBA, en ecología, que era un altísimo nivel académico, y llegar y los chicos medían los árboles y anotaban lo que iba pasando y eso después lo usaban para datos y yo decía, esto es otro mundo. Y ojalá en la academia podamos rescatar más de esas experiencias. Bueno, eso fue lo que me acercó mucho después a la educación en sí. Empecé a trabajar como docente y hoy en día estoy metida en la gestión docente y me parece que es súper importante. De nuevo, valorizar lo que el otro sabe y no solo porque yo fui a la universidad, tengo la certificación que me da la universidad, pero en la vida real los otros saberes son tan importantes como los míos. Eso siempre me ha producido y me produce hoy ese mismo choque cuando voy a una jornada como la que fui hoy y está el académico, el doctor que cuenta que yo soy el que voy a decir al productor cómo tiene que producir, pero el productor está hace 200 años acá, también sabe. Sí. Y bueno, un poco ese choque de culturas, no específicamente con indígenas, pero sí con productores rurales que pasa mucho también, se han infravalorado toda la vida. Pero son esos llamados saberes locales o populares, digo, que está acá en la definición. Y bueno, eso también tenemos ahí una bibliografía de Daniel Mato que plantea, digamos, me parece interesante no perder esta perspectiva respecto de la tarea que tenemos las instituciones de educación superior de formar en la interculturalidad a todos, porque en realidad nosotros también nos perdemos de conocer esos saberes, no solo el otro recibe la imposición del saber occidental, científico, sino nosotros como sociedad estamos formando profesionales totalmente dislocados de donde viven, entonces no conocen ese saber que tiene el campesino que tal vez tenga algún origen en lo indígena o no, o sea, un campesino criollo, o en el caso tanto de Misiones como de Chaco, saberes que han traído los inmigrantes de sus historias, digamos, también de campesinos en Europa. Entonces, todo eso queda como anulado, digamos, y como vos decís, ellos están ahí y siguen haciendo lo que saben. Poco impacto por ahí podemos llegar a tener con nuestras este, intervenciones en tanto y en cuanto no existe este diálogo. No los reconozcamos como sujetos de derecho, como todos. Sí. Sí, así que bueno, esa es una línea muy interesante. Yo tuve la posibilidad en la universidad de participar de un proyecto que trabajaba sobre la interculturalidad en ambientes rurales con Erasmus, un proyecto solidario con Erasmus+, que eran distintas universidades europeas, y bueno, una chilena y una argentina. La argentina le tocó a la universidad donde yo estoy como docente, y se trabajaba justamente la interculturalidad tratando de formar una red de estudiantes, todos de distintas carreras, pero lo que compartían en común es que son de ámbitos rurales. Entonces, como comentar esto, y bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de que nuestros estudiantes participen y después acompañarlos, y bueno, fueron becados para viajaron a España a conocerse con los otros chicos de la red, y de los 3 chicos que viajaron, estudiantes míos, es como uno ve el logro de una persona que nunca había salido de su casa, de su barrio, de su comunidad pequeñita, y de repente hizo un montón de cosas, y hoy esos 3 estudiantes son diferentes y tienen una visión diferente. Por supuesto que no lo podemos hacer con todos, pero sí al menos a mí lo que me parece importante es instaurar estos temas en todas las carreras, por más que la ingeniería agronómica tiene mucho ingeniería, pero también tiene mucho de social. Entonces, bueno, un poco romper ese paradigma de que los académicos, y sobre todo en las carreras más duras como las nuestras, no tocamos estos temas. Así que bueno, la verdad que súper contenta con la especialización en general y con los seminarios que pude optar, que este era uno de los que me interesaba como para dar sustento a estas iniciativas. Bueno, Belén, me alegra mucho. Bueno, ahí nos estamos entonces comunicando. Cualquier cosa. Bueno, lamento a mis Vamos. compañeros que se perdieron la clase, pero Pasa que yo me está le iba a tocando dar, cursar, me está tocando cursar sola, me da como una sensación de soledad. le iba a dar mañana, pero no pude, así que bueno, capaz que mañana tenía más estudiantes. Ahí queda Yo no sé cómo se hace para dejar de grabar, a ver si dejar de Pero está cortada la grabación, yo no sé en qué momento Ah, no, estás grabando vos, sí. Está grabando, sí.
sería